Hace tiempo atrás, recuerdo que apenas empezaban a hacer unos viajes de la capital de mi país a la costa. Allá la costa era unos 4 o 5 horas de un viaje, y en esos días habían traído uno de esos autobuses en los que eran como de lujo, que las ventanas de los autobuses eran como de color oscuro, como color verde, y se viajaba pues el de lujo, Y recuerdo que este hombre iba al otro lado, sentado del lado mío, y él tenía uno de esas anteojos, de esas gafas. No las encontré porque nunca he tenido de las Ray-Bans, de color como verde. Él tenía una de esas, oscuras, muy bonitas, y este hombre las tenía puestas dentro del autobús. Él iba a la parte de la ventana y yo iba al otro lado, y me gustaron los anteojos de él, pues se veían bonitos, ¿verdad? Los anteojos de él. Esto es lo más parecido que pude encontrar en mi casa. Pero recuerdo que este hombre hizo algo interesantísimo, porque de un momento a otro, no sé qué él vio afuera, que él quería volver a ver, y volvió a ver tan rápidamente que se olvidó que la ventana estaba cerrada. Y es que había un problema. Como tenían las gafas puestas, los antejuelos puestos, entonces eran casi del mismo color que la ventana. Y cuando él vio así, él creyó que la ventana estaba abierta porque era lo mismo, y con esto puesto, y donde hizo así, se llevó un golpe enorme. Yo lo vi y me empezaron unas ganas de reírme, pero yo estaba así al frente de él casi, y me empecé a controlar y a controlar, pero no me pude controlar, y me paré. Y ahí iba. Usted nunca ha tenido ganas de reírse así, como de que, pero no puede, usted sabe que va a explotar de un momento a otro. Y donde iba a explotar de risa, me voy hasta la parte de atrás del bus, y allá en la parte de atrás, ¡ay!, me suelto la risotada, porque en realidad fue muy chistoso. Y donde yo me reí, todo el autobús se puso a reír también. ¿Se imagina usted la vergüenza de ese hombre? Ok, de eso es de lo que Jesús nos va a hablar hoy. Él nos va a hablar de que si andamos algunas veces con esto puesto, si es que miramos de tal manera que estamos mirando o lo que queremos, o la oscuridad que presentamos, o que creyéndonos nosotros que estamos mirando bien porque el doctor me los recetó, yo no sé, pero Dios creo que nos va a hablar hoy, porque de cierto me está hablando a mí. Y si Él me habla a mí directamente al pastor, y si el pastor es el más perfecto de todos ustedes, imagínense. Saben ustedes que siempre deseo hablarles con mucho cuidado. No es mi función nunca golpearlos, nunca. Porque si con la mano derecha los golpeo, ¿cómo voy a llegar con la mano izquierda a apapacharlos? ¿Cómo les voy a ofrecer cariño y aprecio con una parte solo de mi corazón y no amarlos con todo mi corazón? No sería correcto, ¿de acuerdo? ¿Es el pastor el que tiene que regañarlos? ¿Existe el pastor para hablarles de sus imperfecciones? ¿Es el trabajo del pastor condenarlos? ¿Juzgarlos? ¿Verdad que no? Y ustedes no esperan eso de mí. Bueno, Cristo en realidad nunca lo hizo tampoco, y aprendemos de Él. Pero hay cosas que Él tuvo que decir en los cuales Él no se quería reír de nosotros. Por más que nos vea el Señor quebrarnos las gafas enfrente porque no vemos bien y creemos que algo está abierto, por más que cometamos errores, por más que nos golpeemos, por más que sea tan feo lo que hacemos, Dios no se ríe de nosotros, nunca. Él nos quiere ayudar. Pero ¿cuántas cosas no nos dan vergüenza? ¿Cuántas cosas no hemos hecho
que realmente nos da vergüenza. ¿O no? Y es ahí la diferencia de lo que vamos a aprender y lo que vamos a leer el día de hoy. Empecemos. Dice ahí en Lucas 11, 33, 36. Jesús está hablando y les dice de nuevo: nadie esconde la luz que está encendida o que se enciende, ni la va a poner debajo de un cajón, sino la pone en el candelero, para los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, y cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo entonces tendrá luz. Pero cuando tu ojo es malo, también tu cuerpo estará a oscuras. Ten cuidado, no sea que la luz que supuestamente hay en ti resulte ser oscuridad. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, será todo luminoso, claro, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Entonces, notamos varias cosas. La primera es que el ojo no solo va a percibir la luz, pero el ojo necesita recibir luz. Y ese ojo, si está bueno, entonces cuando el ojo recibe la luz, dice que esa luz que se recibe va a alumbrar adentro del cuerpo. ¿De qué está hablando Jesucristo? Bueno, está hablando de la importancia de que cuando la luz se haya recibido, realmente sea de beneficio para el cuerpo, porque supuestamente el cuerpo necesita estar lleno de luz, debe de ser iluminado. ¿De qué está hablando de nuevo el Señor? Bueno, hagámoslo un poco más sencillo. Luz en este contexto que Cristo está hablando es la palabra de Dios, son las enseñanzas completas que hay en la palabra de Dios. Pero vea que empezamos a encontrar advertencias. La primera advertencia que encontramos está en el verso 35. Dice ahí que tengamos mucho cuidado de que la información que alguien tenga, que la luz que supuestamente alguien tenga, no resulte ser oscuridad. O sea, que esa información no resulte ser una información que no es completamente luz. Y desde ahí Él empieza a mostrarnos algunas cosas. Primero, ¿por qué motivo tiene que hablar Jesús a aquellas personas de esa manera? ¿Por qué motivo no podría ser Jesús un poco más claro? Y algunos podrían decir, y si realmente le interesa a Él tanto que yo aprenda de Él, ¿por qué no pudo ser más directo? Y pregunto, ¿cuántos de nosotros en realidad nos gusta que nos hablen directamente? ¿Cuántos de ustedes les agrada ser ofendidos? ¿No es que cuando nos hablan directamente nos ofendemos? ¿Nunca le han dicho una verdad en la cara que lo ofendió y era verdad? Correcto. Entonces, el problema es que Él sí podía ser más claro y Él lo fue. ¿Cómo lo muestra Dios? ¿Cómo nos muestra la claridad? ¿Cómo nos muestra que Él es tan directo? Muy sencillo. Dios se hace carne. Él viene a esta tierra con un solo propósito. Él viene a salvar a los humanos. Y si tenemos eso en la mente, tenemos que ver que la dirección a donde siempre las Escrituras nos llevan, la dirección a donde nos llevan las enseñanzas de Jesús, es siempre, siempre hacia la salvación. Y siempre Él desea que nosotros podamos ver lo que nos ayuda a ser salvos, aunque nos ofenda. La Escritura ofende. Porque la Escritura nos habla algunas veces tan directamente que trata con el problema que tenemos que se llama ceguera espiritual. Y a nadie le gusta que le digan que está ciego, porque la mayoría de nosotros decimos, no, yo sé caminar, yo camino bien, yo sé para dónde voy, yo sé por dónde voy, yo conozco esta vereda, ya caminé por este lugar, ya esta ya la pasé, yo tengo experiencia. Y cometemos el serio error entonces de no permitir que la luz del Señor brille en nosotros de tal manera como realmente la necesitamos. Ahora, Cristo va aún más allá, porque aquel día había muchos que lo estaban escuchando y la multitud iba a crecer alrededor de Él. Y recuerden, por favor, cada vez que estudiamos la Escritura necesitamos ver el contexto.
No podemos sacar textos fuera de todo lo que está sucediendo, porque entonces no tiene sentido. Podemos hacer sentido de algo que no tiene sentido. Y eso es un error. Veamos el contexto, veamos lo que está pasando, a quién les está hablando. Vean Lucas 11:29, donde él empieza desde antes, unos versos, y dice: como la multitud que le rodeaba iba en aumento, entonces Jesús les comienza a decir: ¡qué malvada es esta generación! ¡Auch! ¿No es eso una ofensa? Les está hablando directamente. Y les está diciendo: ustedes, dicen, demandan una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. La expresión que él está usando es demasiado fuerte. Las palabras malvada generación significa que estas personas intencionalmente escogen ver o tienen un ojo malo, escogen ver de una mala manera. Y una de las razones por las que ellos escogen ver de una mala manera es porque ¿qué? Porque no podían ver correctamente y estaban demandando una señal. Y él les llama y les dice algo horrible, porque cuando preparaba esta enseñanza me dio mucho temor y me preocupó que toda una generación completa de personas escogiera ver lo malo. Toda una generación la llama él que son malvados, diciendo con esto que ellos intencionalmente querían vivir viendo solo lo que ellos querían, darle gusto tal vez a su carne o a su cuerpo, a los deseos de su mente, lo que fuera, pero ellos decidían solo ver a su manera. Y a mí no me agradaría que nadie me diga que soy un malvado. A ninguno de nosotros nos agradaría eso. Ya nos sobra con saber lo que somos y que alguien más nos lo vuelva a repetir, que se le haga la boca chicharrón. ¿A poco que no? Yo no quiero que nadie me venga a decir a mí mis faltas y mis errores. Es más, ni se los permito. Es la manera en la que me voy a cuidar mi corazón y mi mente. Mentiroso. Legalista, religioso. Váyase para otro lugar. A mí no me habla así, soy el pastor. Imagínense lo que estaba sucediendo en aquellas mentes de las personas, porque muchos de ellos eran buenos religiosos. Muchos buenos religiosos participaban en las celebraciones constantes que tenían los judíos. La mayoría iban a la iglesia, que se llamaba la sinagoga, una vez a la semana. Y aún así, dentro del corazón de ellos, Jesús dice que había perversidad. Jesús dice que había un ojo malo. Entonces, nada de eso les contaba todavía. Ir a la iglesia, supuestamente celebrar las cosas de Dios, supuestamente ser buenos religiosos, y aún así era generación malvada. ¡Qué horrible! Toda una generación echada a perder, sí. Y Jesús nos dice también que es porque teniendo enfrente de ellos la mayor señal que nunca antes los humanos habían tenido, todas estas personas quieren otra señal más. Otra señal más, o sea, no era suficiente. Y si se le da otra señal más, todavía otra señal más, y otra señal más, y otra señal más. ¿A poco que no anda un montón de gente buscando señales en estos tiempos? Y yo quiero ir a la iglesia donde hay milagros y señales y maravillas. ¿No es eso lo que andamos buscando? ¿No es eso lo que la gente quiere en estos días? ¿No es lo que los deslumbra? Muéstrame donde hay señales y para allá voy. Muéstrame una señal más. No es muéstrame a Cristo, muéstrame una señal. Entonces, mucho cuidado probablemente nos debe de dar lo que Cristo nos estaba enseñando, porque la gran señal de Dios fue y es, lo repito, Dios se hizo carne, la luz vino al mundo, y a la revelación de Dios aquel día estaba en medio de ellos, y aún así ellos no podían ver la revelación de Dios, no podían ver la luz, y mucho menos podían tener un cuerpo iluminado, porque no podían ver con el ojo sano. Y me las puedo poner de nuevo, y de nuevo lo voy a hacer. Aunque se me vuelva a doblar pues ya no, ¿verdad? Porque ya se me dobló hace una semana. Ya ni me recordaba. Se me va a torcer el cuello.
que les quiero compartir con tanto deseo de que me entiendan, ¿a poco que no? Se dan cuenta, ¿verdad? Que esto no es solo predicarles, esto no solo es enseñarles, la mera verdad, esto es mi corazón para ustedes. Esta es la herencia del pastor. Estas son las palabras que interpreto de las escrituras que quiero echar dentro de sus bolsillos y dentro de sus mentes y dentro de su vida y sus casas. A mí no me da preocupación que he dedicado mi vida y la voy a seguir dedicando a servir a las gentes. I don't care, see. I'm not a rich guy. I don't care. I'm rich. I'm not here. No me preocupa eso. Pero lo que sí me preocupa es si ustedes están aprendiendo. Lo que me preocupa es si ustedes lo captan, lo perciben. Que esto es verdadero, esto es real, esta es la verdadera vida. Y Cristo estaba enfrente de un montón de problemas, de personas que tenían un gran problema. ¿Cuál era el problema de aquellas personas? Querían una señal más, querían un milagro más. Estaban más interesados en las bendiciones que en el que bendice. Estaban más interesados en las cosas creadas, en tenerlo creado, en todo lo creado, que en el Creador. Amaban más lo que veían que al que no veían, que había creado lo que sí se ve. Les interesaba más. Que con razón les pone ese titulito, ¿no? Que es un titulito feo, porque ese no es un problema solo de los judíos. Así que Jesús les dice que no tendrán más señal que la del profeta Jonás. Y aquí Jesucristo abre la puerta de nuevo para que lo que parece una enseñanza muy sencilla y una enseñanza muy fácil de entender, se va a transformar en algo que los tiene que hacer a ellos pensar. Y tienen ellos que tratar de entender, los va a motivar a que ellos digan, bueno, ¿cuál fue esta señal? ¿Cuál es la señal de Jonás? Tienen que poner más atención a lo que Jesucristo les está diciendo. ¿Cuál fue la señal de Jonás? Y seguimos leyendo, verso 30. Dice, porque así, dice, como Jonás fue una señal para los ninivitas, también el Hijo del Hombre será una señal para esta generación. Y de nuevo los vuelve a recalcar, lo vuelve a redoblar, lo vuelve a decir doblemente. Así como fue señal para Nínive y sus habitantes, dice, Jesucristo será para esta generación y generación perversa. Recuerde, ya lo había dicho antes. ¿Qué sucedió con Jonás? Bueno, Jonás fue un profeta enviado a los ciudadanos de la ciudad de Nínive. La ciudad de Nínive existió, era cerca de unos 250,000 personas, y fue enviado Jonás para que se arrepintieran. Cuando supuestamente iba para allá, Jonás dijo, no, yo no voy, Dios, no quiero, no me interesa hablarles a esas personas, ellos son enemigos de Israel, son enemigos de los hebreos, y yo no le quiero hablar a los que son enemigos de mi pueblo. A ver, ¿quién quisiera ir a decirle cosas buenas a los que son enemigos de su casa? Pero fue enviado a hablarle a los enemigos del pueblo de Dios. Y Jonás dijo, no voy. Y fue tanta su rebeldía de hacer la voluntad de Dios, que dijo, yo prefiero morirme, mátame Dios. Y como Dios aún no lo mató, ni le habló, ni le respondió, entonces se metió en un barco, y en el barco él quería ir a alejarse, dice que quería alejarse de Dios, y en medio del mar allá Mediterráneo vino una gran tormenta, y la tormenta era horrible, iban a morir, y tiraron ahí lo que hacían los marineros, y descubrieron que era él el que andaba huyendo de Dios, y él dijo, si yo soy, tírenme, mátenme. No solo esperó que Dios lo tratara de matar, sino que ahora le dice, tírenme al agua, mátenme, porque en realidad yo no voy a hacer lo que Dios diga. Y es la actitud que muchas personas tienen, hasta que me muera, con las botas puestas, así soy. Y cuando lo tiran a mar, se enredan las algas. Y cuando se estaba asfixiando en las algas, y se asfixia, él va a morir, se lo traga la ballena, un animal muy grande, un pez muy grande, y pasa 3 días y 3 noches muerto dentro de la panza de la ballena. Esa es toda la historia. Hay varios capítulos más ahí.
Cuando está él ya muerto en la panza de la ballena, al tercer día lo vomita y resucita. Y al resucitar, él va y hace tal y como Dios dijo, aunque no quería aún, después de resucitado. Algunos de ustedes nunca han oído que él murió. Nunca lo han leído y van a tener que ir a leer la historia de nuevo. Porque ahí está. Fue probablemente asfixiado con las algas marinas. Gracias por buscarlo, Elizabeth. Qué bueno que tiene su Biblia en la mano, porque así puede corroborar que ahí está escrito. Y esto es importante, muy importante. Lo tiraron, se aplacó la tempestad y él fue a predicarle a Nínive y Nínive se arrepintió. Nínive se convirtió a los caminos de Dios. Pero parte de la señal de Dios a esas personas fue la siguiente. Fue que la misericordia de Dios llegó a ellos aunque no lo merecían. Aunque habían despreciado a Dios, todavía Dios envía a un profeta a advertirles que si no se arrepentían de su perversidad, el juicio de Dios vendría hacia ellos. Vea, el juicio de Dios nunca va a venir antes de que venga del que Dios nos previene. Siempre hay prevención de Dios antes de que vengan los juicios de Él. Siempre Dios te va a prevenir antes de que algo malo suceda. Siempre. El deseo de Dios nunca ha sido destruir, ni matar, ni romper. Pero Él es un Dios justo. Se cumple como Él dice. Y en este caso es muy importante porque aquellas personas atendieron al llamado, sí se arrepintieron. Entonces Jesucristo lo que les está diciendo es que de igual manera que la misma señal fue dada a aquella generación perversa, la misericordia de Dios también la podían recibir ellos. La generación malvada, también ellos de igual manera, porque eran malvada la generación de Nínive, ¿sí o no? Claro que sí, eran malvados. Entonces, de igual manera ellos podían recibir la misma señal, que era que la misericordia de Dios había llegado a ellos y la podían recibir si solo se arrepentían de su corazón perverso. ¿Cuál era el corazón perverso? ¿Cómo sabemos que había un corazón perverso? Porque tenían mal de... Ok, ya lo hizo más tranquilo. Mal de ojo. Tenían mal de ojo. No veían correctamente porque no querían ver correctamente. Jesucristo, de igual manera, les estaba profetizando. Porque aún la señal completa de lo que había sucedido con Jonás, aún no sucedía con él. En ese mismo momento, aún lo que había sucedido con Jonás no sucedía con él. Muy importante. ¿Qué era lo que iba a suceder posteriormente con Cristo? Que Cristo iba a pasar 3 días y 3 noches en la boca de la tierra. Iba a ser tragado por la tierra. ¿Qué significaba eso? Que iba a pasar 3 días y 3 noches muerto. Y él iba también a resucitar. La tierra tenía que, en alguna manera, vomitar. No podía sostener al Cristo, al Creador, al Hijo de Dios, al Salvador. Entonces Cristo estaba dándoles a entender que cuando esa señal se fuera a cumplir, todavía ellos se iban a ser tan perversos que aún no iban a aceptar la señal de Jonás. ¿Ve hasta dónde llegaba lo que Cristo les estaba diciendo directamente? Tenía razón de decirles lo que decía. Verso 31. Dice entonces, en el día del juicio, la reina del sur se levantará con la gente de esta generación y la condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón, que les estaba diciendo. Insiste Jesús en mostrarles que la perversidad de su corazón era la causa de la ceguera. Porque inclusive una reina de un país tan lejano venía a escuchar las palabras del rey Salomón, entendiendo ella que Salomón hablaba de parte de Dios, entendiendo ella que Salomón decía cosas que Dios ponía en su boca y que eran dadas por Dios. Y ella sabiendo eso, entonces siendo impía, siendo inmunda, porque para los hebreos una persona impía e inmunda no puede saber nada de Dios ni va a escuchar a Dios. ¿Qué va
horrible es eso, ¿no? Una generación perversa y mala no va a creer que nadie más pueda escuchar de Dios. Solo ellos son los que escuchan de Dios. Y algo así, cuando Dios está enfrente de ellos, todavía lo pueden. Me vale rechazar. Entonces está diciendo ahí algo importantísimo también, que ella vino, hizo un gran esfuerzo para venir, y cuando vino, no solo vino, sino que quería ver, y ella hizo un esfuerzo por ver. ¿Y qué sucedió con ella? Tuvo luz. No los tuvo más, porque quería ver realmente cómo era. Venía con fe, buscó con fe y empezó a hacerlo de esa manera. Verso 32. En el día del juicio, dice entonces, los habitantes de Nínive se levantarán también contra esta generación, contra ellos. ¿Y qué? La van a condenar. ¿Por qué? Porque ellos, al oír la predicación de Jonás, ¿qué hicieron? Se arrepintieron. Y aquí hay alguien que es más grande que Jonás. Ahí estaba el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que estaban decidiendo ellos hacer? ¿Cuál era la actitud? I don't care. Como cuando mi hijo estaba pequeño. I don't care. El Señor tiene muchos hijos así, ¿saben ustedes? Igual que los hijos de nosotros. ¿Cuántos de ustedes tuvieron hijos así? Desde chiquitos. I don't care. Recoge tu cuarto. ¿Por qué? No me da la gana. I don't care. Dios tiene muchos hijos así. Hasta cosas. I don't care. I don't care. No me importa. Nunca me ha importado. Nunca me enseñaron. Entonces, te quiero enseñar. I don't care. Lo mismo con ellos. Los habitantes de Nínive entonces serán los jueces, dice, de aquella generación perversa, porque Nínive se arrepintió como respuesta a la predicación y el mensaje que Dios les dio. Ellos también aceptaron lo que Dios tenía que decirlos, pero el problema es la generación tiene enfrente de ellos al Dios hecho carne, a la revelación de Dios, a la salvación, y está enfrente de ellos la luz del mundo y no lo pueden ver, tampoco lo pueden reconocer porque tienen mal de ojo. Ahora, al inicio de la enseñanza, cuando empezamos a leer, leímos en Lucas 11:35 lo siguiente. Dice, ten cuidado, no sea que la luz que hay en ti, lo que supuestamente alumbra, resulte ser oscuridad. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz y no participa de la oscuridad, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Con toda la información que ya tenemos, podemos entender más claramente, creo ahora, de qué estaba hablando el Señor cuando le dio esa primera enseñanza a toda esta multitud. ¿De qué hablaba? Bueno, les está diciendo que tenían alguna luz en ellos, pero la luz era oscura. ¿Qué significa eso? Tener luz, pero luz oscura. Se llama su propio entendimiento. Tenían su propio entendimiento, su propia sabiduría. Segundo, ¿qué sucedía? No podían ver bien porque tenían el ojo malo, el ojo estaba enfermo. Y vean ustedes que él no está hablando, se los repito de nuevo, desde hace semanas venimos con este tema, no eran los ojos, no está hablando de ojos, está hablando de el ojo. No está hablando de estos con los que vemos, no está hablando de ojos. Está hablando la escritura de algo que va más allá. Está hablando de un ojo. Otra manera de ver y otra manera de entender. Los ojos no ven ni entienden. Está hablando de algo más. Y al hablar de este ojo que está enfermo y malo, es un ojo que entonces al no recibir la luz bien, no había en ellos iluminación y estaban en oscuridad, tanto en sus mentes como en sus corazones. ¿Saben? Todo esto eran palabras de advertencia. Era para prevenirlos de igual manera que Nínive fue prevenidos. Ellos se les dio el mensaje, se les dijo, o aceptan la luz o les viene juicio. Era exactamente lo mismo para ellos y es exactamente para todos nosotros, para todas las generaciones que han existido. Es igual para nosotros. Él siempre nos va a advertir, Él siempre nos va a prevenir para que nosotros podamos enfrentar lo que viene de una mejor manera.
Y estamos en los tiempos de advertencia de Dios, iglesia. Estos son los tiempos de advertencia de Dios. No le hace cuanto usted vea ahí afuera, los que creen en la advertencia, los que creen en la prevención, Dios nos va a proteger y nos va a llevar a través de lo que sea que venga. Amén. Dios definitivamente ya se manifestó. Lo hizo en Jesucristo. Jesucristo se nos presenta como la luz, pero no solo el que Cristo se presente significa que ya conocemos a Cristo. Hay que captar la luz, hay que aceptar la luz, hay que permitirle a la luz que nos alumbre. Lo mismo con Jesús. Y para aprender a estar en luz, para aprender a mirar la luz, para aprender a captar la luz, esto no es sencillo. Esto no es un asunto de que solo abro mis ojos y de un momento a otro ya veo. ¿Habrá usted alguna vez estado en oscuridad por un poco de tiempo y salió donde había luz brillosa y no pudo ver nada? Es exactamente así con Dios. No podemos entender a Dios de la noche a la mañana solo porque ya hoy esta noche ya me convertí y mañana ya veo, te veo. Cállate, ese es el sol, no es Dios aún. No puede ser así, no debe de ser así. Él lo hace para protegernos. Dios no nos va a dar más de lo que podemos soportar. Ni siquiera en las revelaciones de Él. Ni siquiera en la luz como nos alumbra. Él sabe que tiene que ser gradual con nosotros. Él sabe que tiene que darnos poco a poco o paso a paso. No hay nada de que la noche a la mañana, más vea, a Pablo lo agarra, a Pablo se le aparece, lo tira del caballo y Pablo ante el destello aquel que vio pasó 3 días ciego. Entonces, ¿quiere usted revelación de Dios? Lo aplaudo. ¿Quiere usted conocer a Dios? Lo aplaudo. Pero no va a pasar de ahora a mañana que usted reciba toda la luz. Él no se lo va a permitir porque ninguno de nosotros está acostumbrado ni a la presencia de Él, ni a la santidad de Él, ni a la pureza de Él, ni al brillo, ni a la luminosidad de Dios. No estamos acostumbrados a nada de Él. Nosotros somos solo humanos, somos carne que está, carne que va a ser enterrada. Carne que se va a podrir. Y es lo mejor que le sucede a esta carne, a menos que Cristo venga y Cristo nos cambia y nos quita esto. Pero esta no es una carne buena, no sirve. La verdadera vida ya la tenemos, está dentro de nosotros. Amén. Qué lindo. Qué lindo. Pero en este caso, entonces, para aprender a mirar la luz, para recibir la misericordia, para reconocer al Salvador, necesitamos varias cosas. Por favor, insisto en esto. Lo primero que necesitamos es que tener comunicación con Él. ¿Cómo tenemos comunicación diaria con Dios? ¿Cómo podemos hacer esto? Tiene que ser a diario. Ve usted a diario, se levanta usted todas las mañanas, abre sus ojos, tiene luz todos los días, es igual con Él. De igual manera que usted abre sus ojos, tiene que ser con el Señor. Y esto lo hacemos de 2 maneras. Todos los días debemos de orar. Usted debe de orar todos los días. Además, me siento como un papá regañando a su niñito. Pero no estoy regañando. Solo les estoy diciendo es que no estamos hechos a esto. Y queremos luz como que si fuera algo que va a entrar por la puerta y ya veo. Y alguien me va a tener que decir, cállese pastor, que eso es solo el resplandor del foco de allá afuera. Aún no es luz. Porque no tenemos ni idea de lo que es ver en el Señor. Entonces, para aprender, tenemos que hablar con Él a diario. Y hablar con Él es, usted le platica. Usted espera también que Dios le hable. Además, quiero que sepa algo muy importante. La manera en la que usted va a saber que Dios le habla también tiene que ver con lo segundo que debemos de hacer. Todos los días usted necesita la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que se le llama la palabra de Dios? Porque si es la palabra de, significa que esa persona habla a través de la palabra de. La palabra de Él. ¿Quieres que te hable? ¿Necesitas que te hable? ¿Quisieras oír la voz de Dios? Yo sí. Entonces, por medio de orar, por medio de leer la Escritura todos los días, Él va a traer beneficios que son
muy importantes todos los días. Usted necesita aprender a hacer eso para estar en la luz y vivir en luz. Y lo último que necesitamos también es participar activamente en esta reunión. Además, de hecho, hoy creí yo que se nos iba a llenar toda la iglesia y que iba a venir toda la gente de la iglesia, porque ya ustedes saben que si vienen hoy todos, si hubieran venido hoy todos, no cabemos en este cuarto. No sé, no vamos a poner más sillas, pero el día que eso nos pase, pues allá veremos a ver los que llegan tarde, pues no sé, ahí ponemos sillas, lo que sea. Pero yo creí que iba a pasar, porque después de una reunión como la que tuvimos la semana pasada, con la presencia de Dios tan fuerte en medio nuestro, ¿no creen ustedes que hoy hubiera sido la respuesta del pueblo de Dios ser adictos a eso? ¿Comer más? ¿No es eso lo que queremos? ¿O nos da miedo? ¿No da miedo estar en la presencia de Dios? ¿O temor? Y es ahí donde exactamente empezamos a tenerle respeto a la luz. Empezamos a querer estar en luz, a vivir en luz, y nos va a dar miedo, porque entonces la luz expone cosas que no nos gustan de nosotros, cosas oscuras, cosas que guardamos. ¿Tiene usted secretitos? Yo también. Yo también. Sí. Qué linda, gracias. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Tiene usted secretitos? ¡Oh! Exacto. Todos. No. Todo. Orar todos los días, leer las Escrituras, congregarnos, son necesidades para vencer la oscuridad del corazón. Nuestro corazón es perverso. Caminamos con un corazón perverso. Cuando hablo de perversidad, es que nuestro corazón escoge oscuridad constantemente. Nos acostumbramos a la oscuridad. Vivimos en oscuridad. Oímos oscuridad, estamos influenciados, y especialmente en estos mismos momentos la influencia satánica de la tiniebla es enorme en todo el mundo, y algunos ni siquiera lo pueden ver. ¿Por qué? Porque el que vive dentro de la oscuridad, ¿qué va a haber oscuridad? Todo es bueno, bonito y barato. No puedo ver, pero el que está en la luz del Señor puede ver mejor. Y esto quiere hacer Dios. Ahora, ¿cómo podemos, hagámoslo más personal, cómo podemos evitar ser nosotros como aquella generación ciega? ¿Cómo podemos evitar ser como aquella generación perversa? Habrán cosas que pueden ser ayudadas y alimentadas y entrenadas y pueden ser disciplinadas dentro de nosotros. Sí, veamos qué interesante, porque Dios en todos los humanos ha puesto una luz. Ya la luz viene en todos los humanos. Y la luz viene de esta manera. Dios la ha puesto ahí. Sean de Cristo o no sean de Cristo, todos los humanos la tenemos. Se llama la voz de la conciencia. Y en Proverbios, en el capítulo 20, voy a mencionarles 3 versiones. Hay 3 diferentes maneras, por lo menos, que encontré en Proverbios, que nos habla de 3 maneras diferentes en las que se fue traducido del idioma original. Vea lo que dice Proverbios 20:27 en la traducción en lenguaje actual. Dice: Dios nos ha dado la conciencia para que podamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Ha usado usted alguna vez su propia conciencia para examinarse a usted mismo? Sí, es la que nos produce, ayúdeme, culpa. Eso produce culpa. Cuando uno se siente culpable, hay veces que uno se arrepiente, otras veces uno se arrepiente, y la mayor parte del tiempo uno se esconde. Me escondo de mis propias faltas.
y que nadie me las diga. Hace unos pocos días mi hijo vino y me dijo: papá, con razón chocas tanto con tu hijo menor. Mi hijo mayor me dijo eso. Y le digo: ¿cómo es eso posible? Me dice: que no te das cuenta que eres igual que él. Ay, Lupe, I'm sorry. ¿Sí? Lupe Miguel. Sí. Leamos la otra. Proverbios 20:27, nueva traducción viviente. Va a ser la misma, pero le cambia tantito. Dice: la luz del Señor, que ya sabemos que es la conciencia, penetra el espíritu humano, y pone al descubierto cada intención oculta. ¿Sabe cómo lo hace? Esto es cuando desde la noche antes usted ya le anda dando vuelta de cómo me voy a enredar a aquello, cómo le voy a ganar a aquel, me la debe, me la paga. Desde la noche antes le anda uno dando vuelta. ¿Así? Ah, no me diga. Culpable. Muy bien. Excelente. La misma versión, perdón, otra versión, pero los mismos versos. La Spanish Blue, Red and Gold Letter, he dicho que significa la versión de la azul, rojo y oro, pues lo que sea. Perdón, los de Guadalajara no entienden inglés, pero aquí va. Verso 27, me están escuchando que de Guadalajara. Entonces, candela de Jehová, candela. ¿Saben lo que es candela? Candela es una vela. Entonces, candela de Jehová es el alma del hombre. La candela escudriña lo secreto de la panza, del vientre. En realidad no es la panza, ¿verdad? Está hablando de lo del interior del hombre. De nuevo, vean qué interesante las tres versiones, porque las tres versiones nos dan a entender de que dentro de nosotros, aunque está lo malo y está lo bueno, hay una luz que nos permite discernir qué es lo que no debo de estar pensando, qué es lo que no debo de hacer, qué es lo que hice que no debí de haber hecho, qué es lo que me comí que no debí haber comido. Hasta en la comida. ¿Sí o no? Sí. Sí, en todo. Ahí está, existe entre nosotros. Dios lo ha puesto. Entonces, la luz de la conciencia tiene un serio problema. Es que la luz de la conciencia no es una guía perfecta. Aunque la conciencia está, la conciencia no nos guía directamente a Dios. La conciencia solo nos guía a culpa. La conciencia solo nos guía o a estar tristes. La conciencia solo nos guía o a ver que algo está malo, pero la conciencia nunca te dice: ya es tiempo de ir a Dios, a menos que algo más le ayude a la conciencia. Entonces la conciencia necesita ser ayudada, y Dios nos da a nosotros los creyentes una gran ayuda. Él dijo: no se preocupen, yo les voy a dar un ayudador, les voy a dar una ayuda que ustedes necesitan. ¿Para qué era esa ayuda? Para que la voz de la conciencia y cada cristiano tuviera esta ayuda y fuera guiado de una manera correcta hacia Dios. Si el Espíritu Santo guía tu conciencia, ¿a dónde cree usted que el Espíritu quiere llevarte? Cada vez más cerca a Dios. ¿No se da usted cuenta que cada vez que hace algo malo, si usted es un verdadero cristiano, la voz de la conciencia le habla? ¿Quién cree usted que está detrás de eso? ¿Y creen ustedes que eso es malo o es bueno? Es bueno, buenísimo. Porque entonces me ayuda en mi parte humana a vencer la parte ciega. Me ayuda a tener luz donde yo estoy en oscuridad y donde ¿y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? I don't care. Pero a Dios sí le interesa. He does care. A él sí le interesa. Entonces, cuando también tenemos la ayuda de la palabra de Dios, encontramos también que la palabra de Dios le dice, allá Pedro dice: no solo usted tiene al Espíritu Santo, no solo tiene la palabra de Dios, pero también tiene la mente de Cristo. ¿Qué? Sí, la mente de Cristo también. Entonces, si todo esto está influyendo a tu conciencia, definitivamente cuando la mente y el entendimiento son iluminados por el Señor y la voluntad de Dios es mostrada a tu corazón, la conciencia puede ser entrenada. Y puede ser entrenada efectivamente para llevarnos a la obediencia a Dios.
Si nuestra conciencia entonces es usada tanto por la mente de Cristo en ti, por la palabra de Dios que viene y por el Espíritu Santo que te dice, ¿creen ustedes que no podemos vivir mucho mejor y hacer decisiones mejores? Pero generalmente nos metemos en problemas cuando no oímos al Espíritu Santo, cuando no estamos leyendo la palabra de Dios y cuando definitivamente no hay influencia en la oración porque no hablo con Él y Él tampoco habla conmigo. La conciencia necesita un entrenamiento diario. Todos los días necesita la conciencia ser entrenada. ¿Cuándo es que necesitamos orar? Todos los días. ¿Por qué hay que leer la Escritura todos los días? Porque entrena la conciencia. ¿Por qué necesitamos una relación diaria con Dios todos los días? Porque esto entrena la conciencia. ¿Necesita su conciencia ser entrenada? Claro que sí, porque si no, vea el problema. Los síntomas de las generaciones malas y perversas se pueden ver. Los síntomas y las señales de las personas que se acostumbran a ser malas y perversas se pueden ver. Se conocen los síntomas, se reconocen los síntomas. ¿Y saben cuáles son? Que los síntomas de las personas malas es que tienen la conciencia cauterizada. De eso habla la Escritura. Y la Escritura dice que tienen su conciencia cauterizada, que es exactamente como una cicatriz. Ser cauterizado algo es algo que se quemó, donde había una herida y se quema. Y se quema para que la herida, que más o menos que se sane la herida. ¿Qué sucedería si algo que está vivo le pongo algo caliente y lo quemo y lo cauterizo? Aquello no funciona como debiera de funcionar. Entonces, una mente cauterizada, una conciencia cauterizada, tiene un serio problema. Porque no hay espíritu que le ayude, no hay oración que le ayude, ni siquiera aquella persona quiere hablar con Dios. Porque veo como yo quiero, hago lo que yo quiero, vivo como yo quiero. Y ni se meta conmigo. Acabo. Isaías 5, 20, 21. Generación perversa, acostumbrada a la perversidad. Hay de los que llaman bueno a lo malo. Conciencia cauterizada. Bueno a lo malo. ¿No estamos en esos tiempos? ¿No este es el tiempo? Se los voy a decir públicamente, mis hermanos, y discúlpenme. Yo voy a tener que leer las Escrituras algunas veces tal y como la Escritura lo dice, y algunas personas se van a ofender. Entonces, cuando alguien tiene cauterizada la conciencia, este es el problema. Es que empiezan a ver las cosas de una manera diferente a como Dios los quiere guiar. No hay guianza del Espíritu, no hay mente de Cristo, no hay voluntad de Dios, no hay relación con el Señor, y se empieza uno a enredar en sus propios pensamientos, en sus propias ideas. Sigue diciendo, dice, llaman bueno a lo malo y a lo malo bueno. ¡Ay de los que convierten la luz! ¿En qué? En tinieblas. Entonces ya no solo que la tiniebla entra a la luz, sino que esto más bien ellos convierten lo que es bueno, la luz, y lo hacen malo. Estamos en ese tiempo. En estos momentos hay un grupo de personas activamente envueltos en decir que los cristianos somos el problema del COVID. Igual hicieron con los judíos cuando la plaga negra vino. Si no sabían, you can Google it too, Ramón. You can find it out. Problema con los judíos, exactamente igual. ¿Por qué? Porque el problema es que los judíos, cuando vino la plaga negra, ellos fueron los que menos se llenaron del virus. Eran los que menos les pegó el virus a ellos. ¿Saben por qué? No era ni siquiera tanto por su creencia en Dios, porque muchos de los judíos ni siquiera creían en Dios. Es por las costumbres higiénicas que Dios les dio a ellos. Ellos se olvidaron de Dios, pero siguieron practicando la higiene. ¿Saben qué hacen los judíos? Se lavan las manos tanto como pueden todos los días, a todas horas. ¿Qué es lo que nos dijeron que hay que hacer para prevenir el virus?
Eso está en la palabra de Dios, ¿no sabían? ¿Sabían o no? Miren qué sencillo. Pero entonces llaman a lo bueno malo, a la luz la llaman tinieblas. Entonces han dicho ahorita que el enemigo realmente de la sociedad somos los cristianos, y lo que quieren hacer es acabar con nuestra palabra de Dios, y lo van a lograr. Están muy cerca de hacerlo. Ya en China, hace apenas 2 días, en China ya lograron quitar el app del teléfono de la Biblia. Ya la lograron quitar. Solo hace 2 días. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le ve eso? Algunos de ustedes no saben ni lo que un app es. No se preocupe, Dick. Le preguntas a mi esposa y ella lo explica. Yo sé, Dick. Ya no pueden ver la Biblia en su teléfono. ¿Creen ustedes que eso está muy lejos de sucedernos a nosotros aquí? Oh, no. Nuestra Biblia es ofensiva. La luz es ofensiva, la verdad es ofensiva, el cristiano es una ofensa a la sociedad. Para allá van. Lo que pasa es que no saben ellos que antes de que nos toquen y nos destruyen, no van a poder tocar, porque no va a haber nada que tocar. Usted y yo no vamos a estar por acá. No saben. Pero aún así, entonces, a lo malo bueno, a lo bueno malo, convierten la luz en tinieblas y las tinieblas en luz. Ay de que conviertan lo amargo en dulce y lo dulce en amargo. Ay de los que se creen sabios. Ve hasta dónde llega. Vivimos en esta generación. Es generación perversa, es ciega, es una generación que está haciendo eso exactamente. Se creen sabios, y la Biblia nos advierte de cómo es que debemos de cuidarnos. ¿Qué significa ser sabios? En eso estamos. Ve a Proverbios 3:7, ahí nos lo explica. That explains the whole thing. Ahí lo explica. Dice: no seas sabio en tu propia opinión. Y esto de sabio en tu propia opinión significa que ellos, en su propia opinión, aquí hay algo equivocado con los cristianos, aquí hay algo equivocado con la iglesia, aquí hay algo equivocado con el pastor, aquí hay algo equivocado con las enseñanzas, aquí hay algo equivocado que le escuché hoy decir en el sermón. Y tal vez sí, hay veces que digo algunas cosas que no debía haber dicho, perdónenme, porque el mismo espíritu aquí me dice: cállate. Hay cosas que el mismo, pues estoy a punto de decir, el espíritu me dice: cállate. Y aún así las suelto, y cuando las suelto me meto en problemas. Porque he dicho cosas que, aunque están en la Biblia, las personas se ofenden. Aunque estén en la Biblia. Entonces, eso es ser sabio en su propia opinión. Están tan llenos de su propia información que no permiten que la luz verdadera entre a ellos. Están enfrente de la luz verdadera, está Jesús enfrente de ellos. Sea lo que esté sucediendo en esta iglesia o en otras iglesias, pero aún así, ahí está el Cristo vivo, está revelado, la luz está abierta, la podemos ver, la podemos sentir, experimentar, y aún así están metidos en sus propios moles. La advertencia entonces era severa para ellos. Teme a Jehová, dice entonces, apártate del mal, porque si lo haces, será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Da a entender entonces que parte del problema de las enfermedades del cuerpo, da a entender que tiene que ver con que viven lejos de Jehová y viven haciendo el mal. Y dice que los que hacen el mal y viven lejos de Jehová tienen problemas con los huesos. Eso es lo que leo que dice ahí. Entonces quiere decir que el pecado daña hasta los huesos. No solo daña el alma, daña el hueso. Honra, verso 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y ya ustedes saben que yo casi ni hablo de esto porque me malinterpretan. Pero definitivamente es un consejo. La Biblia dice: honra al Señor. ¿Cómo lo honramos? Pues le damos, de lo que recibimos damos, verdaderamente damos. No es para cumplir, no es un deber. Usted no paga el ticket porque hoy vino al teatro o vino al cine. Entonces el día que vino al cine, entonces usted pone ahí de a 5, de 10, de a 100, de a 1000, como usted guste, pero eso no es. Es honra ¿a quién? Honra al Señor.
No es honra al pastor, honra la predicación, honra la enseñanza, honra que hoy se manifestó Dios, honra que el cafecito estaba bueno. No, nada de eso. Honra al Señor. Hónralo con tus bienes. Hónralo con las primicias de todos tus frutos. Dice, y serán llenos tus graneros con abundancia. Vea qué belleza. ¿Necesita usted sus graneros llenos? ¿Sabe lo que es tus graneros llenos con abundancia? Hay abundancia. No hay escasez. Sigue diciendo, tus lagares, el lagar donde se hace el vino para ellos, rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, tampoco el castigo de Jehová. No te fatigues de su corrección. Él nos va a corregir, porque Jehová al que ama, corrige. Al que ama, dice ahí, castiga, pero esa palabra castiga, la mejor traducción es disciplina. Disciplinar es enseñar. Al que ama, él enseña. Y cuando enseñamos, corregimos. Pero si alguien que está ciego no quiere ser corregido, oh, ¿a mí qué? I don't care. ¿Qué tienes puestos los qué? ¿Que limpia tu cuarto? ¿Cuál cuarto? Tu suciedad, la suciedad. Levanta tu plato. ¿Cuál plato? Yo no veo. Por supuesto que no ves. No puedes ver. No podemos ver. Qué directo es la palabra del Señor. Por eso el Señor acaba diciéndoles, ¿verdad?, que sabio en su propia opinión tiene que ser entonces el autoengaño. Y es común encontrar en estos días el autoengaño, la autoconvicción, donde las personas se convencen a sí mismas que ciertos comportamientos, ciertas maneras de vivir, ciertos estilos de vida son permisibles, son aceptables ante Dios, y hasta pueden creer ellos que están sirviendo a Dios y que viven para Dios, y aún así Jesucristo nos da una gran seria advertencia con relación a esto. La advertencia es seria. Mateo 7, 21. Presten atención. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre. Esto es una clave, subráyelo si puede. El que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre lanzamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré. Entonces les voy a contestar. Nunca os conocí. Apártense de mí, hacedores, obradores de maldad. El verso 21 nos da una gran clave, pero también es una gran reprensión a lo que aquí habla. Primero nos dice, el que hiciere la voluntad de mi Padre. Nos dice que eso es lo que se debe de cumplir. Da a entender entonces que aquellas personas lo que estaban haciendo no era la voluntad de Dios. El énfasis está en el último verso, porque en el último verso les está diciendo, nunca os conocí. ¿Por qué no los conocía? Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios. La siguiente pregunta entonces es válida. ¿Son todos los que profetizan? ¿Son todos los que echan fuera demonios? ¿Son todos los que hacen milagros en el nombre de Jesús? ¿De Dios? No. Vea hasta dónde nos lleva Jesús. No, por supuesto que no. Él mismo lo está diciendo. Pero pregunto, ¿está bien profetizar? Claro que sí. ¿Está bien echar fuera demonios? Claro que sí, pero no me hagan hacerlo. ¿Está bien hacer milagros? Sí, el problema es que yo no hago eso. Es Dios. Es Dios. Es el Señor. Y Él actúa basado en la fe de las personas. Pero más importante es lo que acaba el último verso diciéndonos. ¿Qué acaba diciéndonos? Que Jesús nos conozca. Porque dice ahí, apártense de mí, nunca os conocí. Cuando dice hacedores de maldad, es exactamente con los mismos versos que empezó cuando dijo generación malvada.
Porque ¿qué era lo que pedían? Una señal más. Iglesia, deseamos conocer a Dios, quien tiene el poder de hacerlo todo. Buscamos y queremos conocer a Dios no solo por los milagros que Él puede hacer a favor nuestro. Sí queremos conocer a Dios porque es la única garantía que tenemos de vivir la vida eterna. Pero usted necesita que Dios lo conozca a usted. Y si usted no habla con Él, si usted no sabe leer la palabra de Él, si usted no tiene una plática con Él, ¿cómo lo va a conocer Dios? Ah, Él lo sabe todo. Oh, sí, por supuesto. Pero te conoce. ¿Importunas a Dios? ¿Molestas a Dios? ¿Cuántas veces lo buscas? Pues de vez en cuando. O sí, cuando tengo necesidad. Los hijos pueden hacer eso. Está bien, Él no le va a molestar. Pero habrá algún momento en el que el hijo tenga que doblar rodilla y decir, gracias. Paro. Hace bastantes años empezaba esta iglesia. Se convirtió aquella joven. Vino a la iglesia como por 3 meses. Y ella se entregó a Jesucristo. Al final de los 3 meses, ella quiso ser bautizada. Y la bautizamos. Y después del bautizo, ya no regresó. Muy fiel los primeros 12 domingos. Al domingo 13 se bautiza. Y ya el domingo 14 no vino. Y yo siempre me quedo pensando, ¿qué será lo que hice? ¿Qué será lo que dije? ¿Ofendí? Pero no vino. Pero me llamó en la tarde, me llamó la atención, me llamó, pastor. Hija, sí, ¿cómo estás? Pues pastor, perdone que no fui hoy a la iglesia. Le digo, sí, me di cuenta. Sí, pastor, perdóneme, es que viera la cruda que me tengo. What a huge hangover I have. Esto dijo. Esa joven me ganó mi corazón. Me ganó mi corazón. Porque no se ocultó. No dijo una mentira. Lo único que dijo, tengo problemas. Vine a Cristo, me bauticé y me fui a celebrar. No hagan lo mismo. De nuevo, así es como venimos a conocerlo. Padre, la mera verdad es que me tengo una cruda. La mera verdad es que tengo unos pensamientos tan horribles. La mera verdad, Señor, es que soy sabio en mi propia opinión y todavía veo mi manera y me vale. Pero hoy ya no quiero. Eso es verlo a Él sin tu propio entendimiento, sin tu propia sabiduría. Eso es pertenecer al Señor. Necesitas ser verdadero, genuino con Él. Y si lo hacen, ¿qué tal si nos vamos a celebrar? Tal vez no tiene por qué estar crudo, pero se le permite al cristiano que sea cristiano. Qué lindo. A él lo que le interesa es que tú lo conozcas para que él diga, yo a esa persona lo conozco. Y esta mañana
antes de venir a la iglesia, él me dijo, ¿sabes por qué te conozco, Dave? Y de nuevo la voz del Espíritu Santo, cada vez que me habla, me asusta, porque sé que siempre me va a decir algo que me va a ofender. Pero no me ofendió. Ofender porque no me agrada la verdad de mí mismo. Pero esta mañana no me ofendió. Me dice, te conozco por una razón. Porque cuando hablo, sabes que soy yo. Amén. Thank you, Georgie. Amén. Para saber que Dios te conoce. ¿Te habla Dios? Escucha. Padre, los que están esta tarde aquí han venido a escuchar a ti, no a mí. Te pido, Padre, en el nombre de tu Hijo precioso Jesús, que tú nos permitas desarrollar la disciplina que necesitamos para que tu palabra impacte nuestra conciencia, para que tu voz sea escuchada en nuestra mente, para que el Espíritu Santo guíe nuestro corazón. Padre, yo quiero vivir en medio de una generación perversa, pero para ti. No quiero la influencia de la generación perversa, yo quiero la luz que tienen los hijos de Dios. Amén, hermanos. Amén. La iglesia dice esta tarde, amén. Amén. Amén.